Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a la palabra, ¿nos parece? ¿Qué tal si nos ponemos en pie para leer la palabra? Vamos a guardar toda la reverencia ante ella. Vamos a buscar, por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 32 y versículo 27 al 31. Segunda de Crónicas 32, 27 al 31. ¿Tenemos Segunda de Crónicas? Está después de Primera de Crónicas. Vale, ¿lo tenéis ahí? Vamos a leer después de la palabra. Dice así, desde el 27 hasta el 31. Dice: y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. 31. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre amado, queremos pedirte ahora en este momento que abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, tome los lugares en nuestro ser donde tu palabra pueda ser eficaz, lugares profundos, Señor, que recibamos no solamente por nuestros oídos físicos, sino que tu Espíritu haga la obra en el ser interior, que lo espiritual sea acomodado a lo espiritual, que tengamos tu lenguaje, que percibamos, Señor, realmente tu palabra, lo que en tu corazón hay, y lo envías hoy a nuestros corazones. Amado Dios, que sea para edificación, para crecimiento, Señor, para perfeccionamiento, para todo buen propósito, por el cual tú siembras tu palabra en cada uno de nosotros. Que traiga su fruto, Señor, y que sea para gloria de tu mismo nombre. Gracias. Amén. 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 Podéis tomar asiento. ¿Cuántos conocen la historia del rey Ezequías? Algunos quizá no, algunos quizás sois nuevos y a lo mejor nunca habéis leído acerca de este rey. Pero Ezequías fue un rey realmente ejemplar. Ezequías fue un gran hombre de Dios. Fue un rey que fue muy reconocido y un rey que agradó a Dios, tuvo un corazón pues recto delante de Dios y tuvo una vida pues realmente ejemplar. Pero ese rey que prácticamente toda su vida o hasta la etapa final, ¿verdad? Hizo las cosas tan bien, también tuvo su falta, también tuvo su caída. ¿Quién aquí puede decir: yo nunca caigo, yo lo hago todo bien y nunca peco y nunca pues tengo falta de la cual Dios me pueda reclamar algo? ¿Quién puede decir esto? Yo. Todos tenemos... Yo no lo puedo decir. Este no puede. Todos tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras flaquezas. Todos nosotros tenemos un punto, un límite
que conoce Dios y no lo conocemos tan bien nosotros mismos. O sea, Dios nos conoce mejor que nosotros. Y sabe, yo creo que puedo decir perfectamente que en cualquier área de nuestra vida, en cualquiera, hasta en las áreas que tú te consideras más fuerte y que nunca puedes ser tentado y nunca puedes caer en esa tentación, en cualquier área Dios sabe que tenemos un límite que si pasamos, si se nos sobrepasa más allá, ahí caemos, ahí tenemos nuestra vulnerabilidad y ahí pues se va todo al traste. No somos fuertes en nosotros mismos, somos fuertes para hacer las cosas bien y andar rectamente ante Dios cuando estamos en dependencia de Cristo, en dependencia de su Espíritu. Allí es el lugar, pero si no, todos estamos expuestos. Vamos a ver pues la vida de este rey y vamos a ver, hay 3 puntos importantes en este mensaje. El primero que quiero que veamos es la rectitud de este hombre. La rectitud de este hombre. Aquí el pasaje que hemos leído no abarca todo esto. Este pasaje abarca más bien la narración de su prosperidad, de cómo Dios lo bendijo, y al final pues también su caída. Pero si veis en casa, ahí os lo dejo para los que no conocéis la historia, los capítulos 29 al 31, hay 3 capítulos enteros en que Dios dedica en su revelación de la palabra a narrar todo aquello que hizo Ezequías. Bueno, todo aquello que hizo para restaurar. Él recibió una herencia que no fue positiva. Él recibió una herencia de su padre Acaz, que Acaz hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Acaz hizo lo incorrecto. Acaz no fue un buen rey. De hecho, si veis al final de su historia, cuando murió, dice que fue sepultado. Fue sepultado en Jerusalén, dice, pero no lo sepultaron en el lugar de los reyes de Israel. El lugar de la sepultura de un hombre en el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con la honra, el reconocimiento pues, que se le daba que tenía esta persona. Y ahí dice que ese rey no fue honrado en su sepultura porque hizo lo malo, porque no fue un buen rey. Y esa fue la herencia que recibió Ezequías. No una herencia buena, ni tampoco un padre ejemplar para él seguir esas pisadas, sino que fue todo lo contrario. Pero desde el primer año de su reinado, si veis ahí la historia lo vais a ver, desde el primer año, desde que llegó al trono, en el primer momento, él empezó a restaurar las cosas como debían ser. Él abrió nuevamente las puertas del templo, las reparó, dice, cuando tenemos el templo, no tanto el templo físico, que también hay que cuidarlo, por supuesto, y hay que mantenerlo. El equipo de mantenimiento, el equipo de limpieza, parece que son los ministerios menos deseables y más bajos que digamos, pues son tan importantes. Y aquí este rey empezó pues haciendo obras de mantenimiento que no se habían hecho en el templo de Dios. ¿Para qué? No para que la casa estuviese bonita, para restaurar el culto a Dios que se había abandonado. Él hizo limpiar a los levitas, limpiados, santificados. Hizo limpiar el templo de toda la porquería que había metido ahí dentro, toda la inmundicia que había dentro. Limpió a los ministros de Dios, limpió el templo, lo restauró, lo adecuó y restauró el culto a Dios. Además de esto, restauró la alabanza de David con los instrumentos de David, según el mandamiento que había recibido David de parte de Dios. Porque eso es el mandamiento de Dios, dice. Él restauró la alabanza, restauró la adoración a Dios a través de ese ministerio hermoso, ¿verdad? Del canto, de la danza, todo eso. Celebró la Pascua. También hay ese registro. Celebró la Pascua, una Pascua impresionante, lo que se hizo en esos días. Junto con la del rey Josías, su nieto, fueron pues momentos especiales, esas celebraciones, esas fiestas que Dios había ordenado y que por mucho tiempo se habían olvidado de celebrar pues, esas festividades ordenadas por Dios. Organizó todo lo que era el ministerio,
organizó a los ministros, puso a cada uno en su lugar, puso a los músicos, puso a los sacerdotes, puso a los levitas, puso todo, santificados y ocupa cada uno vuestro lugar. Y aparte de esto, también se aseguró de que se tuviese la provisión para ellos. Restauró nuevamente que el pueblo trajese sus diezmos, trajese sus ofrendas, porque de ello tenían que comer esos ministros de Dios. Y si no hay alimentos, si no hay sustento para los ministros de Dios se van cada uno a su lugar para ganarse su propia vida. Y el templo queda ahí sin culto, sin personas encargadas del culto. Y todo eso lo hizo. Todo eso lo hizo, y lo hizo con un corazón recto, con un corazón realmente dispuesto para agradar a Dios. ¿Ves que dice el capítulo 31, versículo 20? Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios. ¿Ejecutó qué? Lo bueno, recto y verdadero. Dice delante de Dios. Versículo 21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. O sea, lo hizo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice más al final? Buscó a su Dios, lo hizo como de todo corazón y fue prosperado. Así buscó Ezequías a Dios, así quiso él complacer a Dios, agradar a Dios, lo hizo bien, lo hizo con todo su corazón, lo hizo con actitud real, verdadera. El versículo del capítulo 32 empieza diciendo, después de estas cosas y de esta fidelidad, que vino Senaquerib a invadir Israel y todo esto. Después de esta fidelidad, fue Ezequías un hombre que buscó a Dios de corazón, que hizo las cosas en verdad y que hizo las cosas fielmente. Este rey fue ejemplar todo ese tiempo. Hizo lo que Dios quería que hiciese. Honró a Dios en todo esto. ¿Qué podemos aprender de esta primera parte? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad, ¿verdad?, de decidir por lo bueno o por lo malo. Otra cosa es que nosotros estamos en un cuerpo de carne que pecamos, querramos o no querramos, y tenemos siempre esta lucha, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado la capacidad de poder escoger, de poder decir, yo quiero agradar a Dios y por tanto voy a ponerme manos a la obra, voy a hacerlo en verdad, voy a hacerlo pues realmente de corazón, o puedo tener otras inclinaciones. Yo tengo cierta capacidad para inclinar mi corazón a lo bueno o a lo malo. Dios nos ha dado una capacidad de decisión y una responsabilidad al respecto. Esta mañana estamos en discipulado hablando del perdón y cómo para perdonar pues podemos hacerlo superficialmente. Podemos decir a Dios, Señor, perdóname por tener un rencor contra otra persona y yo la perdono en tu nombre, y quedarse así en esto. O podemos hacerlo mucho mejor, quizá. Podemos ir a la persona, podemos pedirle perdón a ella, podemos tomar acciones que realmente demuestren a Dios que quiero sanar mi corazón, que no quiero hacer algo simplemente para cumplir un mandamiento, no quiero hacer algo de manera superficial para poder decir, ya lo hice y no ha funcionado. Muchas veces nos pasa esto, ¿no? Hacemos las cosas en Dios supuestamente, pero no nos vemos el fruto. ¿Por qué? Porque no lo hacemos bien. No lo hacemos bien. Si quieres hacer algo bien y que te salga, le pones todo lo que haga falta. ¿O no es así? Lo hacemos para nuestras cosas. Lo hacemos para lo nuestro. Ponemos lo que haga falta. Para las cosas de Dios no podemos pensar que una simple oración es suficiente y Dios tiene que hacer todo el resto. Hay cosas que están bajo nuestra responsabilidad. Dios las ha puesto ahí. La responsabilidad del hombre y la soberanía y, digamos, la parte que le corresponde a Dios van de la mano, van unidas. Tenemos que pensar esto. Uno no puede decir, yo peco porque Dios así lo ha querido, porque así me ha hecho Dios.
yo soy débil, yo no puedo hacer nada al respecto, Dios tendrá que hacerlo, porque de todas maneras, si no lo hace Dios, la Biblia dice que yo soy capaz de poder cambiar mi corazón. Vale, eso es verdad. Dios tiene que hacer el milagro de cambiar internamente a la persona, pero tú puedes tomar decisiones al respecto que te llevarán a hacer acciones, a realmente decirle a Dios, quiero que me cambies, quiero ser transformado. Y no es eso simplemente, ya digo, una oración superficial. Tú puedes tomar pasos, puedes hacer las cosas bien, y cuando tú haces las cosas bien, Dios responde. Van de la mano la responsabilidad de Dios y la del hombre. Lo que hace el hombre y lo que hace Dios. Cuando te toque decidir, decide como que dependiera de ti. ¿Entiendes eso? Como que no dependiera de Dios, dependiera de ti. Mi decisión es la que va a provocar. Ahora, cuando veas el fruto, da la gloria a Dios, no te la des a ti. Vamos a ver esto un poco más adelante también. Cuando tú te arrepentiste, te convertiste a Cristo, ¿no tomaste una decisión? ¿No tuviste que tomar unos pasos tú? De arrepentimiento, de confesión de tus pecados, de tomar la decisión de cambiar de rumbo, de decir, hasta ahora fui por aquí, pero ahora veo que es camino de muerte. Yo ahora decido seguir a Cristo y entregar mi vida a Él. ¿No fue una decisión tuya esto? Ahora, naciste de nuevo. ¿Por qué? ¿Por tu poder o por el poder de Dios? ¿No fue el Espíritu Santo quien te hizo nacer de nuevo y te bautizó en el cuerpo de Cristo? Fue el poder de Dios. No fue tu poder, pero tu decisión y tus acciones van de la mano con Dios, que es el que tiene el poder para que las cosas realmente ocurran. Por eso, Ezequías es un ejemplo en este sentido, de hacer las cosas de todo corazón, de inclinar realmente el corazón a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere, y lo hizo conforme al mandamiento, y conforme a lo escrito, conforme a la palabra de Dios, y no a las propias ideas suyas. Eso es una decisión, es algo que está en nosotros, el poder inclinarnos y decidir por lo bueno o seguir quizá pues en otros asuntos, ¿verdad? Siguiente punto. Hemos visto la rectitud del corazón de este hombre. Ahora vamos a ver la prosperidad de este hombre. Vamos a ver cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo prosperó. Y lo hemos leído aquí en el pasaje, ¿verdad? Dice, lo leemos otra vez, y tuvo Ezequías riquezas y gloria muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Lo que tiene Zapatero en su caja fuerte ahí no es nada, comparado con lo que ese rey tuvo. Ahora, Zapatero sabe por dónde vino eso. Ese rey es porque Dios se lo dio, es porque Dios lo bendijo, es porque Dios honró a este hombre, porque él lo había honrado a Dios. Asimismo hizo depósitos para la renta del grano y del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Le había dado muchas riquezas. No solamente le dio riquezas materiales, también le dio fama. Si veis el capítulo 32, versículos 22 y 23, después de este intento de los asirios de invadir Judá y la ciudad de Jerusalén, todo esto, que fue un intento frustrado, porque Dios ahí intervino. Buscaron a Dios y Dios intervino, y ese se fue avergonzado y sus hijos lo mataron a él. Pero después de todo esto, dice el versículo 22, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue que muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Fue un rey, este rey, Dios le dio riquezas, Dios le dio mucha prosperidad, y Dios también le dio mucha fama delante de las naciones, no solamente en su entorno,
sino aún a las naciones extranjeras. Podríamos decir que después de Salomón, el rey Salomón, que fue el rey, ¿verdad?, que más gloria tuvo y que más fama tuvo en este mundo, en este respecto, podemos decir que por lo menos dentro de lo que era el pueblo de Dios, Ezequías fue uno de los más prosperados en este sentido, después de Salomón, porque tuvo tanta gloria y tuvo tantas riquezas y tuvo tanta fama ante las naciones, que fue pues todo un testimonio, ¿verdad?, de cómo Dios había bendecido a este hombre y había bendecido pues, a su pueblo, gobernado por este hombre. Cuando tuvo la enfermedad, que vamos a verlo, y después sanó, desde Babilonia, desde tierra lejanísima, vinieron a ver el prodigio que había hecho Dios ahí. La fama de este hombre se había expandido por todas las naciones, por todos los lugares. En el capítulo 32, versículo 33, antes os he hablado de la sepultura de su padre, Acaz, que fue sin honra. Veamos aquí cómo sepultaron a Ezequías. Dice, y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron, ¿dónde? En el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, que reinó en su lugar Manasés su hijo. Ese sí que tuvo una sepultura con muchísima honra, en el lugar más prominente de los hijos de David. Su padre lo sepultaron en Jerusalén, pero ni siquiera con los reyes. A este lo pusieron en el lugar más importante de todos los reyes que habían sido descendientes de David. Recordemos que estamos en el reino del sur, en Judá. El reino del norte tenía sus reyes, Israel, y Judá, pues en la línea de David, por ahí, hasta que vino Cristo también de esa línea. Pues conocéis la Biblia, lo sabéis. Dios es un Dios que le place bendecir. Amén. Es un Dios que quiere prosperar a las personas. Quiere prosperar, quiere bendecir. Porque Dios no es como nosotros, no es tacaño, Dios no es agradable, Dios no barre para su casa. Dios es amor y a Dios le encanta dar. Y quiere que sus hijos estén prósperos, que estén en bendición, no que estén en escasez, no que estén en desgracia, ni en enfermedades, ni cosas de esas. Dios quiere a sus hijos en libertad y que a sus hijos en prosperidad. Eso, a manera general, podemos decir que es así. Después está el asunto de también, y es una realidad, que Dios nos prueba, que Dios nos tiene en momentos de dificultad, nos tiene en desiertos, y eso a veces es en forma de necesidad económica, en forma de necesidad de salud. Todo eso está ahí también. Todo eso está ahí. O sea, lo que no podemos hacer es tomar como regla al que Dios bendice es porque es un Ezequías que hace todo bien delante de Dios y por eso Dios lo prospera. Pero ese que está en pobreza, que está enfermo, que está tal, este seguro que está en pecado. No podemos decir eso. No podemos hacer, no podemos juzgar, porque Dios tiene toda clase de personas en sus hijos. Tiene a ricos, tiene a pobres y tiene pues sanos y enfermos, y a toda clase de personas Dios se glorifica en ellos y tiene su propósito particular con cada uno. O sea, no tomemos eso como los fariseos, ¿verdad? Que los fariseos tenían la idea, los fariseos ricos, que esa riqueza que les daba o que tenían, se la daba a Dios por causa de su justicia. Como yo soy justo, como yo soy bueno ante Dios, Dios me prospera tanto. Muchos de ellos esa riqueza la habían conseguido porque eran avaros y eran rapiñas, o sea, se apropiaban de lo que le correspondían a otros, ¿verdad? Y por eso Jesús los confrontaba. Por tanto, no es siempre una evidencia de estar bien delante de Dios el estar próspero, ni tampoco el estar en pobreza o estar en necesidad una señal de que Dios pues te abandonó ahí porque estás en pecado. No. Pero, a manera general, Dios quiere prosperar.
todo lo que nos ocurre, sean momentos de dificultad, momentos de salir de eso, siempre está dentro del marco de que Dios es un Dios que desea y da el bien a sus hijos. Y ese es su propósito. Y eso es lo que quiere Dios, dar bien a sus hijos, en todos los sentidos. Pero todo eso siempre viene condicionado. Y es que las cosas deben ser a su manera. No podemos pretender que Dios nos prospere, ni económicamente, ni en la forma que quieras, pero a mi manera y bajo mi perspectiva. Primero tenemos que ser rendidos a Dios, tenemos que ser conquistados, nuestro corazón egoísta y nuestro corazón tan carnal por el Espíritu Santo, y cuando hemos sido doblegados a Dios y a sus maneras, ahí nos podrá bendecir. Y esas bendiciones serán las verdaderas y las buenas. Algunas son físicas y otras son espirituales y de toda clase. Pero así Dios quiere hacer por nosotros. Ezequías fue un hombre que aquí es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo haciendo las cosas bien delante de Dios y agradando a Dios, porque de todo corazón él lo hizo, porque Dios lo prosperó. Dios de alguna manera le honró por causa de él haber honrado a Dios primeramente. Ahora, el siguiente punto está en el versículo 31. Y el versículo 31, después de todo eso tan positivo, de que todo era bueno por parte de ese rey, dice: más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, ¿qué dice? Dios lo dejó. ¿Para qué? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Claro, porque esto es un corazón recto, un corazón maravilloso, inclinado a Dios y que hizo todo bien delante de Dios. Pero aquí, ¿qué ha pasado? Vamos a ir a Isaías, también está en el libro de los Reyes, pues vamos a ir a Isaías a leerlo allá. No perdáis aquí Crónicas, pero vámonos a Isaías capítulo 38, por favor. Para los que no conocen la historia. Isaías capítulo 38. Leeremos del 1 al 5. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Un hombre justo, un hombre bueno, pero también enfermó. Y enfermó de muerte. Dice, a pesar de que Dios lo había bendecido y todo esto, dice: y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Wow. ¿Qué pasaría si Dios no dijese eso? Es un golpe bastante duro, ¿verdad? Más que este rey era joven todavía. Era joven, no había envejecido todavía en ese entonces. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Qué ha pasado aquí? Dios le anuncia a través del profeta que va a morir enfermado, y esa enfermedad es una enfermedad mortal y va a morir. Así se anuncia. Cuando esa noticia, ese anuncio de parte de Dios viene a oídos de Ezequías a través del profeta, Ezequías ora a Dios. Ora a Dios. ¿Y cuál es su oración? Te ruego, Dios, que te acuerdes de todo lo bueno que he sido contigo, de todo lo que he hecho bien, de todo lo que con corazón íntegro, verdad, he hecho las cosas. Acuérdate de todo esto. Acuérdate de que yo pues te he honrado.
Por haberte honrado me has dado riqueza, me has dado tanta gloria, me has dado tantas cosas y ahora no me vas a sanar. ¿Puede ser un argumento válido esto? Traer eso delante de Dios. Creo que hay que ser íntegros, hay que tener un corazón recto ante Dios, hay que tomar ejemplo de Ezequiel en todo lo que hizo. Pero cuando vengas ante Dios, no vengas con el argumento de tus justicias o de lo bueno que hay en ti. Porque si hay algo bueno en ti, es lo que de Cristo tienes, lo que Él mismo ha manifestado a través de tú, que eres un vaso, un utensilio para contener su presencia, para contenerle a Él y que Él sea el que se manifieste. Por lo tanto, no vengamos con nuestras justicias, no vengamos con nuestras bondades o con lo bueno o con lo recto que haya sido nuestro corazón. Como he dicho antes, hazlo como que dependa de ti. Ama a Dios de todo tu corazón, haz las cosas con la mejor intención, pero después no uses eso como un argumento. Dios ya sabe de qué manera hace las cosas, pero no busques convencer a Dios con ese tipo de argumentos. Aún así Dios le contestó, le respondió y Dios le concedió de alguna forma su petición. Mira, te he oído, te voy a conceder 15 años más, te voy a alargar la vida. ¿Qué pasó durante estos 15 años? Ahí hemos leído que Dios lo dejó, Dios ahí permitió que tuviera algo durante ese periodo de esos 15 años. ¿Para qué? Para que saliera el grupo que estaba en su corazón. Yo ya lo sabía, yo ya conocía lo que había en el corazón, cuál era su debilidad, cuál era el punto donde si pasamos más allá, Ezequías va a quedar vulnerable y va a caer. Lo sabía Dios, pero va a ser probado para que salga a evidencia la verdad que hay en él. En el capítulo 39 de Isaías, ahí donde estamos, dice: en aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Lo que hemos leído ahí anteriormente, referente a los príncipes de Babilonia que le enviaron, pues ¿qué es esto? Aquí es lo que ocurrió, que de Babilonia vinieron a conocer el prodigio que había pasado en Israel, cómo ese rey que estaba enfermo de muerte había sido sanado y vinieron para ver ese prodigio. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro: plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Se lo enseñó todo, le enseñó toda su gloria, toda su riqueza, todo lo que tenía. Ezequías se los descubrió, se lo mostró a esos hombres de Babilonia. Versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Lo vieron porque él se los mostró, porque él se los dio a conocer. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Aquí le anuncia lo que después sería lo que conocemos como la deportación, ¿verdad? Que vinieron a Nabucodonosor, ¿os acordáis? Y arrasó con todo, se lo llevó toda Babilonia, y de los muchachos, ¿verdad?, de la linaje real y todo, ahí fueron llevados para ser eunucos.
en el palacio de Babilonia. Versículo 8, y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Creéis que es buena? ¿Por qué la consideráis buena? Dice, y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Eso manifiesta cierto egoísmo, ¿verdad? Me da igual lo que le pase a mis hijos, a mis nietos, a mis descendientes, mientras yo viva en paz, mientras en mis días no venga todo esta calamidad. ¿Qué pasó aquí? Ezequías se enalteció. Ezequías se enorgulleció. Ezequías exhibió todo aquello que Dios le había dado, toda aquella riqueza, de alguna forma porque él había sido tan bueno delante de Dios. Veamos, por favor, no perdáis Isaías, pero vamos a 2 Crónicas otra vez, capítulo 32, versículo 24 al 26. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte. Lloró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Aquí está hablando de la enfermedad que hemos visto, y la señal fue que la sombra del reloj solar descendió como 10 grados. Eso fue la señal. Es algo pues imposible que ocurra, ¿verdad? Que el sol vuelva atrás, por eso ocurrió. Dice, mas Ezequías no correspondió al bien que había sido hecho, sino que se enalteció que su corazón, y vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Eso es lo que está hablando también de Isaías, ¿verdad? Aquí nos dice claramente lo que le pasó, cuál fue su pecado. Dice que no correspondió al bien que se le hizo, sino que se enalteció su corazón. Se enalteció su corazón. El hecho de mostrar a los babilonios sus tesoros y todo aquello era una señal de altivez. No era una señal de decirles: mirad cuán glorioso es el Dios de Israel, sino mirad cuánta es mi gloria con todo lo que tengo aquí, toda la riqueza. Fue un enaltecimiento del corazón. Esto ocurrió ¿cuándo? Durante esos 15 años más de vida que Dios dio. Gracias Dios. Supuestamente, si vamos a Isaías 38, versículos 18 al 20, dice, aquí es un escrito que hizo Ezequías en esa experiencia que tuvo de la enfermedad que después sanó. Y dice el 18, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. O sea, dice, dame vida, porque muerto no te voy a glorificar ni a honrar. Dice, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre notificará tu verdad a los hijos. Lo vamos a alabar, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Supuestamente, Ezequías glorificaría a Dios por sanarle, por darle vida y todo esto. Esta era la intención que supuestamente tenía. El sepulcro te alabará tal igual, dice, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. Como yo mi intención es darte alabanza a ti. Haz el milagro para que yo te glorifique a ti. 20, Jehová me salvará, por tanto cantaremos a nuestros cánticos en la casa de Jehová. ¿A quién cantaremos? ¿A Ezequías? No, a Dios. Supuestamente, su intención era glorificar a Dios. Pero ¿qué es lo que pasó en verdad? Pues que se enalteció su corazón y se exaltó a sí mismo. Y eso nos puede ocurrir. ¿Os acordáis de Sansón? Aquel hombre tan fuerte, ¿verdad? Quiero que veamos una cosa en este personaje. Vamos por favor a Jueces, capítulo 15. Jueces, capítulo 15.
Porque a veces podemos aparentar que estamos dando la gloria a Dios, pero nos estamos glorificando a nosotros mismos y exhibiendo nuestras justicias, más que realmente dar la gloria a Dios. Mira lo que hizo Sansón, perdón. Jueces capítulo 15. Después de hacer una mortandad, ¿verdad?, de sus enemigos, de los filisteos, dice, perdón, solo Josué, Jueces 15, versículo 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado este grande salvación por mano de tu siervo. Hasta aquí muy bien. Tú has dado salvación. No he sido yo quien ha salvado a Israel. Has sido tú, Dios, quien por mano mía, de tu siervo, has dado esa salvación. Dice: y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enhakkore, el cual está en Leí hasta hoy. ¿Qué hizo aquí Sansón? Tenía sed, veía que iba a morir de sed y clamó a Dios. Clamó a Dios y Dios le respondió. Dios abrió, ¿verdad?, esa cuenca, salieron aguas, pudo beber y recobró vitalidad, recobró su espíritu. A veces cuando nosotros estamos tan por los suelos, clamamos, buscamos a Dios, tenemos un corazón de acuerdo a lo que Dios busca. Tú has dado salvación a Israel por mano de tu siervo, has sido tú, tuya es la gloria. Pero cuando nos reanimamos, cuando Dios ya nos saca del problema y estamos ya mejor, ¿verdad?, como que volvemos a nuestras andadas, volvemos muchas veces a nuestro orgullo. Y aquí Sansón le pone nombre al lugar, Enhakkore. Enhakkore significa la fuente del que clamó. La fuente del que clamó. ¿Y qué nos dice este nombre? ¿A quién está saltando este nombre? ¿Al que clamó o al que respondió? Ahí está la cosa. No dice la fuente del que me oyó, del que me salvó, de mi Salvador. Eso hubiera glorificado a Dios. Dice la fuente del que clamó. Ese nombre hace honor al propio hombre, al que clamó. Es como aquel que dice: el milagro ocurrió porque yo he orado. ¿Qué es eso? ¿Glorificar a Dios o glorificarte a ti mismo? Dios ha hecho esto porque yo he sido justo, porque Dios me ha respondido a mí. Y eso es altivez, ¿verdad? Y en eso, aparentemente, tenemos la intención de glorificar a Dios. Y Ezequías tenía la intención de glorificar a Dios, pero ¿qué pasó realmente? Dios sacó a luz lo que había en su corazón. Dios sacó a luz esa altivez. Mira, si ese hombre hubiera muerto cuando Dios anunció su muerte, no habría ocurrido este episodio. Eso no se hubiera manifestado. No digo que con eso tengamos que morir antes de tiempo, pero apliquémoslo de esta forma. Cuando nosotros, sea por el motivo que sea, Dios de alguna forma nos prospera, Dios nos responde, porque hemos actuado bien delante de Dios, como hizo Ezequías, empezamos a entrar en terreno peligroso. Podemos entrar en el terreno de enaltecernos y de pensar que por nuestra justicia, por ti mismo, Dios ha respondido y Dios ha hecho lo que ha hecho. En esos momentos es necesario que Dios mate, entre comillas, nuestra vida, que Dios nos vuelva quizá a tirar abajo, a tumbarnos para empezar de nuevo, y que esa altivez, porque es una debilidad que está en nosotros, no puede empezar a brotar y a desarrollarse. Porque cada uno de nosotros, ya digo, tenemos una medida. Estamos en debilidad, no podemos
pensar que Dios me puede prosperar y yo puedo andar en bendición y yo siempre daré la gloria a Dios por ello. La gloria a Dios se le da, yo creo, muchas menos veces de las que pensamos. Que muchas veces pensamos de darle la gloria y realmente nos estamos glorificando a nosotros mismos, como hemos visto en el caso de Sansón y como pasó con este rey Ezequías. Hemos leído ahí que Dios lo dejó ahí para probarlo. Lo dejó. Bueno, ¿quieres 15 años más? ¿Quieres esto? Te lo pides, te lo doy y te dejo ahí. Te dejo esos 15 años. El propósito de Dios quizás estaba llevárselo ya, habiendo hecho lo bueno y quedarse con lo bueno. Pero pides esto, te lo doy, pero ahí te dejo para que veamos cuál es realmente tu condición. Y la condición del hombre, fuera del propósito de Dios y fuera de la dependencia absoluta de Dios, es una condición en la que va a caer sí o sí seguro. Porque nada bueno hay en el corazón del hombre en sí mismo que no haya puesto Dios. Juan capítulo 15, con este terminamos. Versículos 18 y 19. Juan 15, no, perdón, versículos 4 a 10. Juan 15. Dice, permaneced en mí, está hablando Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces hace referencia en esta pequeña porción de escritura a permanecer en Cristo. Algunas son en sentido positivo y otras en sentido negativo. El que permanece lleva fruto, el que no permanece es cortado. Pero necesitamos permanecer. Ezequías permaneció en Dios, en su voluntad, hasta cierto momento, pero después fue dejado, ¿verdad? Y ahí estuvo al margen, podemos decir, de esa dependencia, y ahí decayó en su orgullo y en su altivez. Nosotros, hermanos, siempre debemos estar aferrados a Cristo, dependiendo de Él, porque entonces es que estaremos dando un buen fruto. Entonces es que se manifestará lo verdadero, que es lo que Dios quiere. Pero como nos desprendamos de Él, si no permanecemos en Él, si vamos por otro camino, si ya dejamos de estar en su voluntad, en su propósito y bajo su señorío y soberanía, entonces estamos en debilidad, estamos vulnerables y vamos a fallar, seguro. Y en esa permanencia en Cristo vamos a glorificarle a Él, porque seremos totalmente conscientes que no es por mi bondad, que no es por nada mío, sino es porque Él está en mí y Él hace todo eso. Y eso se trata. Pongamos en pie.